Hola, hoy vamos a hacer una exploración profunda de un cuento clásico que, bueno, todos queremos conocer. Hansel y Gretel, el de los hermanos Grimm. Tenemos el texto aquí y la idea es ir más allá de la casita de dulces que todos imaginamos. Queremos ver las capas más hondas, esos detalles quizás más crudos y las preguntas que esta historia, que parece simple, pues todavía nos plantea. Ok, me parece una excelente elección, porque estos cuentos de los Grimm, bueno, son mucho más que simples relatos para niños. Son un espejo de su tiempo, principios del siglo XIX allá en Alemania, una época marcada por una pobreza terrible, hambrunas, miedos muy reales. Ellos recopilaron estas historias que venían de la tradición oral y que encapsulan, pues, ansiedades y esperanzas muy universales, y a menudo de forma muy directa, sin muchos adornos. Sí, esa crudeza se siente desde el principio, ¿no? Nos topamos con un leñador muy pobre, su esposa, fíjate que el texto original dice mujer, no madrastra todavía, eso es interesante. Sí, esa es una transformación posterior muy común. Y los niños, claro, Hansel y Gretel, viven al borde de la inanición por una gran hambruna. La desesperación es casi palpable. Y esa desesperación, pues, lleva a una decisión espantosa. La mujer propone abandonar a los niños en lo más espeso del bosque. La idea es que ella y el esposo puedan sobrevivir. Es una lógica, bueno, brutal, ¿no? Nacida de la necesidad extrema. Dice algo como, no encontrarán el camino de regreso y así nos libramos de ellos. Ahí vemos ese conflicto, pero descarnado, entre el instinto de sobrevivir y el deber de proteger a los hijos. El padre al principio se resiste, dice, no mujer, que no tiene corazón para hacerlo, pero ella lo presiona. Entonces moriremos de hambre los cuatro. Y el bueno cede. Y lo más fuerte es que los niños que estaban despiertos por el hambre escuchan toda la conversación. Imagínate eso. Gretel se pone a llorar, comprensiblemente, pero Hansel casi al instante asume un rol como de protector, ¿no? Y de buscar soluciones. Le dice, Chist Gretel, conseguiré librarnos de esta. Esa dinámica entre los hermanos es fascinante desde el inicio. Gretel representa el miedo lógico ante la situación. Pero Hansel muestra una resiliencia, una capacidad de planificar que sorprende para su edad. Su primera movida, salir a escondidas a buscar piedritas blancas, guijarros que brillan con la luna. Ya te habla de su ingenio. Sí, es como buscar pequeñas luces, ¿no? Contra la oscuridad que se les viene encima literal y figurada. Exacto. Son como pequeñas anclas de esperanza. Y durante ese primer intento de abandono, él va dejando caer las piedritas. La excusa que le da a la madrastra, bueno, a la mujer de mirar a su gatito blanco. Sí. Es un ejemplo temprano de su astucia, ¿no? Frente a la incredulidad de los adultos. La mujer ni le cree, le dice, nuestro gatito es el sol. Claro. Y ese otro detalle, el del ruido del hacha del padre que supuestamente oyen, que al final resulta ser solo una rama que el viento mueve. Eso subraya el engaño deliberado por parte de los adultos. Totalmente. Ahí se ve el contraste, la recursividad del niño contra la traición del adulto. Y los guijarros son un símbolo muy potente, ¿verdad? Son duraderos, son confiables, se ven en la oscuridad, son un camino tangible de regreso. Es como imponer orden, lógica, en una situación caótica, aterradora, creada por quienes deberían cuidarlos. Es la inteligencia del niño superando, al menos por ese momento, la desesperación adulta. Momentáneamente, sí. Y funciona. Los guijarros brillan con la luna y les muestran el camino de vuelta a casa. La reacción de los padres cuando llegan es muy reveladora. La mujer apenas puede disimular su fastidio. Les dice niños malos, como si fuera culpa de ellos. Sí, es increíble. Creíamos que no querían volver más, les dice. Mientras que el padre, el texto dice, se alegró mucho de verlos y que estaba muy arrepentido. Pero ese alivio dura poco, ¿no? Muy poco. La miseria vuelve poco tiempo después, dice el cuento, y la mujer vuelve a insistir con abandonar a los niños. Y esta vez, más lejos aún dentro del bosque. Es una escalada. Y el padre, el texto describe como sintió que un peso le oprimía el corazón, pero vuelve a ceder. Hay una frase terrible ahí. Sí, la recuerdo. Como, lo que siempre vale es el primer paso, fue obligado a ceder una segunda. Es desolador ver esa debilidad.
Una vez que cruzó esa línea moral, como que ya... Ya le cuesta menos volver a cruzarla. Exacto. Y esta vez, Hansel no puede salir a buscar guijarros. La puerta está cerrada con llave. Así que tiene que improvisar. Su plan B, usar migas de su pedacito de pan. Ya se siente más precario, ¿verdad? Mucho más. Y de nuevo usa una excusa para mirar atrás. Esta vez dice que ve una palomita en el tejado mientras va dejando el rastro de migas. Y la mujer, otra vez, con su escepticismo o crueldad, no es tu palomita. El cambio de los guijarros a las migas de panes es simbólicamente muy importante, me parece. ¿En qué sentido? Pasamos de algo permanente, visible, como las piedras, a algo totalmente efímero, vulnerable. El pan es alimento, puede ser consumido. No sé si refleja que Hansel tenía menos opciones, o si es la desesperación que aumenta, o simplemente que no pudo conseguir las piedras. Pero sea como sea, subraya que la situación es más frágil. Este segundo abandono se siente más definitivo. Y esa fragilidad se confirma muy rápido. Los pájaros, miles y miles, dice el cuento, se comen todas las migas. Todas. Se acabó el camino. Ahora sí están perdidos de verdad. Vagan por el bosque durante días, con hambre, comiendo solo bayas silvestres. Agotados, el bosque se vuelve un laberinto sin salida. Y justo cuando están en su peor momento, ¿qué aparece? El pajarito. Un hermoso pajarito blanco como la nieve. Un guía. Casi mágico, ¿no? Inesperado, que los lleva no a la salvación directamente, sino a algo, bueno, mucho más ambiguo, a la famosa casita. Hecha de pan, con techo de pastel y ventanas de azúcar. El arquetipo perfecto de la trampa seductora. Imagínate para esos niños, muertos de hambre. Es el paraíso en medio del infierno. Una visión irresistible. Empiezan a comerla desesperadas, como niños que son, y cuando oyen la voz desde adentro, ¿quién quiere roer mi chocita? Responden con esa ingenuidad. Es solo el viento, solo el viento. Y entonces sale la dueña, La bruja. que al principio, claro, se presenta como una viejita amable. Les ofrece refugio, comida, camas cómodas, hospitalidad total. Pero el cuento no tarda nada en revelar quién es en realidad. Es una bruja mala. Construyó la casa como cebo, para atraer niños. Para matarlos y comérselos. Sus características son clave. Tiene mala vista, ojos rotos, dice el texto, pero un olfato agudísimo. Como los animales, detecta a sus presas así. La tentación dulce ocultaba el peligro más grande. Exacto. El giro es rapidísimo y brutal. Hansel acaba encerrado en un establo como un animal para engordarlo. Y Gretel, forzada a ser su sirvienta y a cocinar para su hermano, sabiendo para qué. Mientras ella, dice el texto, solo come caparazones de cangrejos. Es una inversión perversa de la hospitalidad. Terrible. Y aquí vemos un cambio muy interesante en la dinámica de los hermanos, ¿no crees? Sí, ¿a qué te refieres? Hansel, que era el líder, el que planeaba, el activo, ahora está pasivo, encerrado. Aunque sigue mostrando ingenio, con el truco del huesito. Cierto, para engañar a la bruja con su mala vista. Exacto. Gana tiempo con eso, mostrando el hueso en lugar de su dedo para que crea que no engorda. Su rol es más de resistencia pasiva, interna. Mientras tanto, Gretel, que al principio era más temerosa, más pasiva, ahora se ve forzada a actuar, aunque sea bajo amenaza, cocinando para su hermano. La tensión psicológica para ella debe ser inmensa, cuidando a su hermano para el festín de la bruja, cómplice a la fuerza. Esa rutina del huesito dura 4 semanas, dice el cuento. 4 semanas de engaño, de tensión, hasta que la bruja se harta. Pierde la paciencia. Dice, gordo flaco, mañana mataré a Hansel y lo cocinaré. Prepara el horno, se acabó el tiempo. Y este es el clímax, el punto de inflexión total. La bruja le dice a Gretel que meta la cabeza en el horno para ver si ya está caliente. Obviamente planeando cocinarla a ella también, deshacerse de los dos. Pero Gretel, en un instante de claridad, de inteligencia brutal, adivina la intención. Y responde con una astucia que no le habíamos visto así antes. Le dice, No sé cómo hacer para entrar ahí adentro. se hace la tonta. Exacto. Finge una ignorancia que desarma a la bruja por un segundo. Es un momento genial. La bruja, impaciente, le dice, boba,
y decide enseñarle cómo se hace. Fíjate, hasta yo misma podría entrar. Y mete la cabeza en el horno. Y ahí, Gretel no duda. Ni un segundo. La empuja con todas sus fuerzas adentro, cierra la puerta de hierro y corre el cerrojo. ¡Pum! La descripción es cruda, ¿eh? Los aullidos horribles de la bruja mientras ardió miserablemente. Es justicia poética, pero muy gráfica. La depredadora termina en su propia trampa. Es Gretel. Gretel es la que salva la situación. La niña que lloraba al principio, la que parecía más débil. Es la que derrota al monstruo. Su transformación es, wow, absolutamente. Es la culminación de su arco. Ella toma la acción decisiva y corre a liberar a Hansel. La imagen de él saliendo como un pájaro al que le abren la puerta de la jaula. Es perfecta, ¿no? Libertad total. Se abrazan, lloran de alegría, el miedo se fue, y entonces exploran la casa de la bruja. Y encuentran la recompensa, el clásico tesoro de los cuentos de hadas, cofres llenos de perlas y piedras preciosas. Pasan de la miseria más absoluta a una riqueza inimaginable. Me gusta como Hansel dice, esto vale más que nuestros guijarritos. Reconoce el valor de esto, ¿no? Sí, compara el ingenio anterior, que les salvó la vida temporalmente, con esta riqueza material que les asegura el futuro. Este hallazgo del tesoro es fundamental en muchos de estos cuentos. Simboliza no solo la recompensa por superar las pruebas, sino una inversión total de su situación inicial. Han vencido al mal y a la vez a la pobreza. Cargan todo lo que pueden. Llenan sus bolsillos, el delantal de Gretel, y emprenden el camino de regreso. Pero todavía queda un obstáculo. El bosque encantado no los deja ir tan fácil, ¿eh? Se topan con un río muy grande. Sin puente, sin bote, ¿cómo cruzar? Pero de nuevo, parece que la naturaleza los ayuda. Aparece un pato blanco. Otro elemento un poco mágico o al menos providencial. Y Gretel, mostrando de nuevo esa lógica y consideración que ha ganado, le pide ayuda al pato. Y le dice que mejor los cruce uno por uno, que juntos serían muy pesados. Interesante detalle, ¿sí? El paso por el agua, a menudo en los cuentos simboliza como una purificación, ¿no? O una transición segura. Dejar atrás el mundo del peligro, el bosque encantado, y volver al mundo cotidiano. Y funciona. El pato los cruza. Al otro lado, el bosque ya les parece más familiar. Reconocen el camino y finalmente, a lo lejos, ven la casa de su padre. El regreso al hogar. Corren hacia allá. El reencuentro con el padre es muy emotivo. El texto dice que él no había tenido un solo momento de alegría desde que los abandonó. Había sufrido mucho. Y entonces, el dato clave, el que permite que el final sea feliz. La mujer había muerto. La fuente original del conflicto ya no está. Exacto. Eso es crucial para la resolución. Elimina a la antagonista principal y permite que el padre, que parece redimido por su sufrimiento y arrepentimiento, aunque bueno, su debilidad inicial sigue siendo un tema complejo. Sí, es complicado. Pero permite que se reúna con sus hijos. La familia, aunque rota, se recompone en una nueva forma. Y la cena final. Gretel sacude su delantal, Hansel vacía sus bolsillos, las perlas y piedras preciosas ruedan por toda la habitación. Y la frase final. Se acabaron las preocupaciones y todos vivieron juntos y felices para siempre. Cierra el círculo perfectamente. Del hambre a la abundancia, del abandono a la reunión, del peligro mortal a la seguridad. Un viaje completísimo. Hemos recorrido todo el camino, ¿no? Desde la necesidad extrema, el doble abandono, la inteligencia de Hansel al principio, Luego la trampa terrible de la bruja. y la valentía decisiva de Gretel al final. El regreso triunfal. Vimos cómo la iniciativa pasó de uno a otro. Sí, ambos muestran diferentes tipos de resiliencia, de inteligencia. Es fascinante cómo se complementan, incluso en las peores circunstancias. Entonces, resumiendo, este cuento tan conocido en realidad explora temas muy profundos, ¿no? La lucha por sobrevivir, el miedo al abandono, la complejidad de las familias bajo presión extrema. La resiliencia de los niños frente a la traición de los adultos, frente al peligro sobrenatural y al final, el triunfo. El triunfo de los vulnerables sobre el mal. Por eso resuena tanto todavía, ¿será? Yo creo que sí.
Toca esas ansiedades y esperanzas que son fundamentales. Y para quien quiera mirar más allá de las versiones suavizadas, el cuento original con toda su crudeza ofrece una narrativa muy potente, sobre la capacidad de los niños para pensar, para actuar, para sobrevivir, incluso cuando los adultos fallan o se vuelven la amenaza misma. Es un recordatorio de que la inteligencia y la valentía, pueden surgir donde menos se espera. Una historia mucho, mucho más rica y compleja de lo que a menudo recordamos de niños. Sin duda. Y nos deja, quizás, con una última reflexión, ¿no? El texto es muy claro en que el padre se arrepintió mucho después del primer abandono. Sintió un gran peso en el corazón antes del segundo. Pero igual lo hizo. Cierto. Y consigue un final feliz con sus hijos, en parte porque la esposa murió. Entonces, ¿qué nos dice esa complejidad sobre el arrepentimiento? Sobre la debilidad humana, la coerción, la posibilidad real de redención. El cuento no da una respuesta fácil, ¿eh? Deja ese espacio ahí, para nuestra propia interpretación. Una pregunta que se queda resonando, sí. Y con esa nota final, pues, terminamos esta exploración de Hansel y Gretel. Gracias por acompañarnos en este análisis.